etcétera. Primero vamos a arrancar con lo que son rodillos cilíndricos. Después vamos a ver los rodamientos de agujas, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de rodillos a rótula, los rodamientos carb y también al final los rodamientos axiales de rodillos a rótula. Más o menos, según cómo venga esta charla, va a tardar entre 45 y 60 minutos. Puede ser que se extienda si hay algún problema de conexión o alguna cosa imprevista. Bien, antes de arrancar con cada rodamiento, primero tenemos que ver cómo hacer la superficie de contacto entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura. La gran diferencia entre un rodamiento de bolas o bolillas y uno de rodillos va a ser que la bola apoya idealmente en un punto, en cambio el rodillo en una línea de apoyo. La principal diferencia entre uno y otro va a ser que si yo apoyo en un solo punto, la transmisión de carga que pueda emitir va a ser menor que si yo tengo una superficie de apoyo que es una línea. Entonces, la capacidad de carga que va a tener un rodamiento de rodillos va a ser mayor que un rodamiento de bolas. Después, otro punto importante es que si yo tengo más superficie de contacto, más superficie de apoyo, voy a tener más rozamiento. Entonces, si yo tengo más rozamiento, voy a tener más generación de calor. ¿Y esto qué me va a hacer? Me va a limitar la velocidad que va a lograr el rodamiento. Entonces, a priori, siempre un rodamiento de bolas va a poder lograr mayores velocidades que un rodamiento de rodillos. Esto más adelante vamos a ver qué modificaciones hizo SKF en el diseño de los rodillos y los caminos de rodadura para que se puedan lograr mayores velocidades al reducir la fricción entre estos componentes. Bien, vamos a arrancar con lo que son los rodamientos radiales de rodillos. Cuando hablamos que son radiales, principalmente van a poder soportar cargas radiales y en algunos casos también cargas axiales, o sea, cargas radiales y axiales que llamamos cargas combinadas. Empezamos con lo que son los rodamientos de rodillos cilíndricos, o como también llamamos, rodamientos CRB, que son las iniciales en inglés de estos rodamientos. Primero, al ser un rodamiento de rodillos, va a soportar cargas radiales elevadas, como muestra ahí la imagen. Soporta altas velocidades, esto lo vamos a ver por qué soporta grandes velocidades. Estaría contradiciendo lo que dije antes, pero vamos a ver que se hicieron algunas modificaciones en estos rodillos para poder lograr mayores velocidades. Y otra función, otra característica de estos rodamientos, que según el diseño pueden admitir desplazamientos axiales internos. Entonces, si pueden admitir desplazamientos axiales, podrían ser utilizados como lado libre en la aplicación. ¿Se acuerdan de las anteriores charlas? Que siempre, en la mayoría de los casos, en una aplicación tenemos un lado fijo y un lado libre. El lado libre lo dejamos para cuando haya alguna dilatación del eje, permitir que ese eje se pueda expandir, permitiendo el desplazamiento axial del rodamiento. Si tuviéramos dos lados fijos, ese rodamiento no permitiría el desplazamiento axial del eje y se generarían cargas que en la mayoría de los casos no están contempladas y pueden llegar a ocasionar la falla de ese rodamiento. Estos rodamientos son rodamientos rígidos, no admiten desalineaciones. Técnicamente, la desalineación que admiten son entre 3 y 4 minutos de desalineación, que es muy poco. Así que si yo tengo alguna desalineación en un equipo, estos rodamientos van a estar muy sometidos y van a fallar muy rápido. Hay varios diseños, pueden ser de 1, 2, hasta 4 hileras de rodillos. A medida que yo aumente la cantidad de hileras de rodillos,
voy a poder soportar mayores cargas, porque tengo mayores puntos de apoyo, mayor superficie de apoyo. Bien, todos estos rodamientos arrancan con el prefijo N, puede ser N, NU, o sea, pueden tener, siempre van a arrancar con la letra N y pueden tener una segunda letra o una tercera letra. Vamos a ver después qué nos cambia esas letras en lo que es el diseño de pestañas o aros angulares. Fíjense acá en esta imagen que tenemos 6 diferentes tipos de diseños de rodamientos cilíndricos. Primero, los nuevos diseños que hizo SKF tienen rodillos más grandes y mayor cantidad. Al tener rodillos más grandes y mayor cantidad, aumento la superficie de contacto para poder soportar mayores cargas. Esto es lo que le comentaba anteriormente del contacto logarítmico y optimización del acabado superficial, que es lo que nos va a permitir lograr mayor velocidad debido a que va a haber menor rozamiento. Y hay un mejor contacto entre la pestaña y el frente del rodillo. Esto es muy importante. Siempre la función de los rodamientos, todos los rodamientos están diseñados para que haya rodadura. Rodadura que decimos que ruede el elemento rodante en la pista de rodadura o en el camino de rodadura. Nosotros si vemos acá en el rodamiento el NU, fíjense que entre la cara del rodillo y el camino de rodadura, ahí va a haber rodadura. En cambio, entre el lateral del rodillo y la pestaña del aro exterior del rodamiento de rodillos cilíndricos, esta pestaña del NU, si yo veo, voy a ampliar la imagen. Si yo veo esta superficie de la pestaña y la superficie del rodillo, ahí no voy a tener rodadura, sino deslizamiento. ¿Qué va a pasar con esto? La película lubricante que tenga en este rodillo y en esta superficie se va a ir rompiendo. Y al no tener una película lubricante, una capa de aceite o de grasa, va a haber contacto metal-metal y seguramente generación de calor y falle el rodamiento por ese punto. Entonces, lo que hizo SKF fue modificar esas superficies y esas rugosidades para evitar en mayor medida que se produzca este fenómeno. Fíjense que el diseño NU lo que permite, al no tener pestañas en el aro interior, cuando el eje, que está representado en esta línea gris, se quiera dilatar o moverse axialmente para la derecha o para la izquierda, el movimiento axial del rodamiento lo va a generar internamente, se va a desplazar el aro interior respecto de este rodillo. Entonces, en el diseño del alojamiento que tengamos en el equipo, podemos fijar axialmente el aro exterior, porque no hay problema, porque ya por el diseño interno que tiene, se va a poder expandir axialmente, se va a poder correr axialmente. En cambio, fíjense, este diseño del el NJ, digo, va a soportar cargas radiales y carga axial en un solo punto, en un solo sentido. ¿Por qué? Porque tiene esta pestaña a la izquierda que va a impedir el desplazamiento axial en ese sentido. En cambio, en el sentido de izquierda a derecha, no va a tener problema y se va a poder desplazar axialmente. Pero recuerden siempre que el contacto que voy a tener entre la pestaña y el rodillo va a generar fricción y generación de calor. O sea, no es para grandes cargas. Más adelante les voy a comentar qué relación hay entre la carga que puede soportar axialmente este rodamiento respecto de la carga radial que va a tener. Después tenemos el rodamiento NUP, que es completamente de lado fijo, porque fíjense que no permite desplazamiento axial en ningún sentido, y va a soportar grandes cargas radiales y cargas relativamente bajas axiales, en ambos sentidos. Estos rodamientos tienen 3 pestañas y la cuarta es una pestaña no integral, que no viene
en el rodamiento. Después tenemos el diseño N, que es la inversa al rodamiento NU, que en vez de desplazarse axialmente el aro interior respecto de aro exterior y rodillos con jaula, sino acá se desplaza el aro exterior. Ven que no tiene pestañas, entonces permite el desplazamiento axial y va a soportar cargas radiales. O sea que el rodamiento NU y N únicamente los vamos a usar como lado libre si se encuentran solos, y si los voy a querer usar como lado fijo voy a tener que poner algún rodamiento al lado de este rodamiento que pueda soportar cargas axiales. Si no, si está solo, solo va a servir como lado libre. Después tenemos otras versiones como son los NU más HJ y NJ más HJ, que se les agrega un aro angular, que son estos que están al costado, que me lo transforman a un NU, me lo estarían transformando en un NJ, o a un NJ me lo está transformando en lo que sería un NUP. Ven que tiene las mismas funciones, va a soportar carga radial y carga axial en ambos sentidos porque le agregué este aro angular. ¿Qué motivo me beneficiaría usar aros angulares, que son estos que se ven acá, a diferencia de pestañas no integrales? Es que muchas veces, por ejemplo, en un rodamiento NJ hay más disponibilidad que un NUP. Entonces yo puedo usar un NJ y agregarle un aro angular y tengo las mismas propiedades que tiene un NUP. También, en algunos casos, el asiento del aro interior es más amplio. Fíjense que el asiento que va a tener un NJ respecto a un NUP, para un mismo diámetro de eje, el NJ va a tener mayor asiento. Entonces, si yo tengo un lado fijo que tenga cargas elevadas, me convendría colocar un NJ con un aro angular y voy a tener más superficie de apoyo. Y otro motivo que también es muy importante, que es que me simplifica el diseño y el montaje, utilizar aros angulares en vez de pestañas no integrales. Estos son los diseños que son más comunes. Ahora les voy a mostrar algunos que no son tan comunes, pero existen también en la industria, que son los NV, los NJP, NF, NP, RNU y RN. El NF es como un NJ, pero al revés. Fíjense que el aro exterior tiene solo una pestaña, la otra no la tiene. Es igual al NJ, pero con las pestañas en el aro interior y en el aro exterior una sola. Después el NP, que es es como el NUP, pero fíjense que la pestaña no integral la tiene en el aro exterior en vez que el aro interior. Después tenemos, por ejemplo, el NV, que tiene el aro interior extendido. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir tener mayores desplazamientos axiales. Quizás tengo algún equipo o alguna aplicación que tenga grandes dilataciones, quizás al momento del montaje esté a 20 grados y en funcionamiento esté por arriba de los 100 grados, ese equipo, ese eje, va a haber grandes dilataciones. Entonces, este diseño me va a permitir desplazarse axialmente mucho más milímetros. Y después están los diseños RNU o RN, esos sufijos, que si se fijan, el RNU sería un NU, pero sin el aro interior. Y el RN sería un diseño N, pero sin el aro exterior. ¿Qué me permite esto? Al no tener aro interior, yo podría utilizar el eje como camino de rodadura. Más adelante vamos a ver qué qué propiedades debe tener este eje o este alojamiento para funcionar como camino de rodadura. No cualquier eje puede ser utilizado como camino de rodadura. ¿Pero qué beneficio me daría?
me va a dar un equipo mucho más compacto porque estoy ahorrando espacio. Y después tenemos los diseños NCF y NJG, que son diseños de rodamientos llenos de rodillos. Fíjense que no tiene jaula, directamente optimizo el espacio con rodillos. Estoy lleno de rodillos. ¿Qué ventaja me da esto? Que al tener más rodillos, tengo más apoyo, entonces voy a soportar mayor carga. La desventaja que voy a tener, que al no tener jaula, voy a tener contacto entre rodillos, entre uno y otro. Entonces va a haber fricción entre los rodillos mientras vayan girando. Entonces, un limitante que tiene estos tipos de rodamientos llenos de rodillos, o como llamamos también full complement, es que la velocidad máxima que puedan soportar va a caer mucho, va a bajar mucho que si lo comparo con un rodamiento de la misma serie que tenga jaula. O sea, sacrifico velocidad, pero soporto más carga. Una aplicación de estos rodamientos puede ser un compresor de tornillo. Fíjense que tenemos el lado libre en mi izquierda y el lado fijo en mi derecha. Fíjense que tengo dos tipos de rodamientos. Uno que vieron ayer con Manuel, que es el de 4 puntos de contacto angular, y el NU al costado. ¿Se acuerdan que si yo voy a usar un rodamiento de rodillos cilíndricos como lado fijo, siempre va a tener que estar acompañado de un rodamiento que pueda soportar cargas axiales? ¿Se acuerdan que ayer les comentó Manuel que estos rodamientos de 4 puntos de contacto angular no soportan carga radial? Pero, ¿quién va a tomar esta carga radial? El rodamiento de rodillos cilíndricos. Por eso van acompañados. Y no se llega a apreciar acá en la imagen, pero hay un espacio en el alojamiento para que no haya forma de que la carga radial sea tomada por el rodamiento este de 4 puntos de contacto angular, sino que la carga radial siempre la va a tomar el rodamiento de rodillos. Bueno, otras aplicaciones de estos equipos son equipos de construcción, siempre equipos pesados. Después cajas de engranaje industriales porque voy a tener cargas grandes y también cargas grandes, cargas importantes. Y además lo que me interesa en estas aplicaciones es que haya gran rigidez para que todos los componentes se mantengan en el mismo lugar y no haya desalineaciones. Y en compresores de tornillos como vimos antes. Bien, vamos al otro rodamiento que es el rodamiento de agujas. Los rodamientos, una cosa que les quería comentar de los rodamientos de rodillos cilíndricos. La capacidad de carga axial que van a soportar, ¿se acuerdan que la pestaña, el contacto entre esta pestaña y el rodillo va a generar fricción? La capacidad de carga axial que van a poder soportar para los rodamientos que son llenos de rodillos va a ser 1/4 de la carga radial que pueden soportar estos rodamientos. En cambio, para los rodamientos que sí tienen jaula, la capacidad de carga axial va a ser la mitad de la carga radial. Igualmente, esto es teóricamente, porque la carga axial va a estar determinada por varias condiciones, que una va a ser la condición de lubricación, la otra va a ser la temperatura de funcionamiento y la otra va a ser la capacidad de disipación de calor que tenga entre el extremo del rodillo y la pestaña. Esos son los factores que me van a limitar en la capacidad de carga que pueda soportar esta pestaña. Bien, los rodamientos de agujas. Estos, si se fijan, son muy parecidos a los rodamientos de rodillos cilíndricos, pero la sección va a ser más estrecha. Entonces voy a tener diseños más compactos todavía. Tienen una sección más estrecha, escasa masa, alta capacidad de carga, porque los elementos rodantes son rodillos, y alta rigidez. Y el diseño es desmontable, como algunos diseños que vimos antes con el anterior rodamiento. Entonces,
Cuando decimos de alta rigidez, estos rodamientos soportan solamente 1 minuto de arco de desalineación. El anterior soportaba 3 minutos de arco, este soporta 1 minuto de arco, es muy poco. O sea, son muy sensibles a cualquier desalineación que haya. Bien, tenemos diferentes tipos de diseños que uno es corona de agujas, en este caso voy a usar el eje y el alojamiento como camino de rodadura. Después tengo los casquillos de aguja, que ahí sí el alojamiento va a ser, no va a ser camino, no va a ser un camino de rodadura, pero sí el eje, fíjense que no tiene aro interior, y los rodamientos de aguja, ahí son como cualquier rodamiento, el eje y el alojamiento no van a funcionar como camino de rodadura. Estos rodamientos están disponibles en una amplia gama que va de entre 3 y 630 milímetros. Puede hacerse en pedidos en tamaños más grandes, pero ya no serían estándar para lo que es SKF. Bien. Este rodamiento y este otro rodamiento, el rodamiento de agujas y el casquillo de agujas, también en algunos diseños están disponibles en la versión obturada. Acuérdense que las obturaciones lo que van a permitir es que no entre ningún contaminante dentro del rodamiento. Pero si yo uso rodamientos blindados o sellados, el limitante de la vida va a ser la vida de la grasa. Si la grasa cumplió su vida y el rodamiento probablemente falle después de que la grasa envejezca. Bien, acá tenemos diferentes tipos de casquillos. Tenemos el diseño convencional, el HK, el BK, fíjense que ya viene con una placa metálica. Esto va a ser para finales de ejes que no sean pasantes, si no, no podría colocarlo. Y la versión HN, fíjense que no tiene jaula, es como el que vimos antes, que es completamente lleno de rodillos. Entonces va a soportar mayor carga. ¿Qué ventaja tienen los casquillos respecto de las agujas? Que al tener estas pestañas no van a requerir resaltes ni anillos elásticos para fijar axialmente al rodamiento. Entonces va a simplificar el diseño del soporte. Estos casquillos son placas embutidas de acero. En cambio, los rodamientos de agujas ya son aros como un rodamiento. Entonces la capacidad de carga que va a soportar un casquillo respecto de un rodamiento de aguja va a ser menor. Lo que le quería comentar antes, que cuando yo voy a utilizar el eje o el alojamiento como camino de rodadura, estos deben tener siempre la misma dureza y el mismo acabado superficial, la misma rugosidad y las mismas tolerancias de formas y dimensionales que las que tendría el aro. O sea, voy a tener un eje y un alojamiento mucho más caro, y recuerden que con el tiempo va a sufrir desgaste ese eje y probablemente lo tenga que cambiar. Así que voy a tener un equipo más costoso para lograr un equipo más compacto, ¿no? Bien. Hay otros rodamientos de agujas que son los rodamientos de agujas autoalineables. Estos no se ven mucho, pero está bueno comentarlo para tenerlos vistos. Los sufijos PNA y RPNA, uno con aro interior y otro sin aro interior, son rodamientos que van a admitir desalineación estática hasta 3 grados. Acuérdense que un rodamiento de aguja soportaba 1 minuto de arco, y con estos, que son autoalineables, soporto 3 grados, o sea, muchísimo más. Pero tengan en cuenta que es desalineación estática. ¿A qué se refiere estática? Que solo va a admitir desalineación al momento del montaje. En funcionamiento, desalineaciones que se puedan producir por tensiones de correas o lo que sea, no las va a admitir. Solo
al momento del montaje por alguna falla o alguna imprecisión en los soportes de mi equipo, que me dejen desalineados los rodamientos. Bien. Otra cosa que les quería comentar de los rodamientos de agujas, que también existe aros interiores con orificios de relubricación. Porque fíjense que los rodamientos de agujas tienen una ranura de relubricación en el aro exterior, pero hay algunas aplicaciones que relubrican a través del eje mediante un orificio en el aro interior. Entonces, en vez de relubricar por el aro exterior, relubrican por el aro interior. Eso tendrán un sufijo IS1 que indica que tienen un agujero en el aro interior. Bien. Algunas aplicaciones de estos rodamientos, bueno, pueden ser compresores a tornillos, donde tenga alguna sección estrecha, en vez de usar rodamientos de rodillos cilíndricos, uso rodamientos de agujas. Algunos robots de soldadura, justamente por el tema de la sección estrecha, y en algunos motores también se suelen encontrar en lo que son los pernos de pistón y pernos de biela. Como decir alguna aplicación, hay muchísimas más, pero bueno, para comentarles algunas. Bien, vamos a empezar con lo que son rodamientos de rodillos cónicos. Los rodamientos de rodillos cónicos van a soportar cargas radiales y axiales en un solo sentido de gran magnitud. Son adecuadas para aplicaciones con medianas y altas cargas radiales y axiales y tienen mucha capacidad de carga para la sección reducida que tienen. Fíjense que la sección del rodamiento es todo acero, es todo rodillo y aro. Entonces es puro contacto para soportar grandes cargas. A medida que el ángulo de contacto aumente, la capacidad axial va a ser mayor. El juego, la precarga de estos rodamientos no vienen fijados con un sufijo como puede ser en los otros rodamientos, como un C3, C4. Acá el juego o la precarga se la voy a dar yo según cuánto acerque el aro exterior respecto del conjunto de rodillos y aro interior. O sea, el juego o la precarga se la doy yo. También se suele llamar al aro interior y el conjunto de rodillos y jaula se lo suele llamar cono. Y al aro exterior se lo suele llamar copa o a veces cubeta. Son diferentes formas de llamarlo. Bien, hay varios diseños de estos rodamientos. Tenemos la línea TQ, que son los rodamientos para industrias normales, y hay unos diseños ya específicos que son diseños CL7C, que son rodamientos de piñón. ¿Qué diferencia tienen? Que las tolerancias geométricas son más estrechas y tienen gran capacidad para ser precargados, porque están pensados directamente para ir en una caja de engranajes. Bien, acá está lo que les comentaba anteriormente del diseño optimizado, el diseño logarítmico que tiene estos rodamientos. Fíjense que para reducir el contacto entre la pestaña y el rodillo, estos rodamientos tienen un mejor acabado superficial, tienen un contacto logarítmico y la sección transversal está optimizada. Fíjense, acá voy a ampliar la imagen. Fíjense que acá está comparado en rosa está comparado un rodillo sin contacto logarítmico, el contacto antiguo, el diseño antiguo del rodillo, que fíjense que las mayores cargas las tengo en los puntos, tengo picos de carga en los puntos. En cambio, con el diseño logarítmico, que están redondeadas las puntas del rodillo, esta carga se distribuye más parejo y no tengo concentradores de tensiones.
Y otro cambio, otra mejora en el diseño, fíjense que en la esquina tengo como una abertura, un agujero, un alojamiento, para que no haya contacto y no haya un concentrador de tensiones ahí también, y además para que se junte el aceite o el lubricante y mejorar la lubricación en ese punto. Bien. Estos rodamientos es igual que con los rodamientos de contacto angular, se pueden montar de a parejas como espalda a espalda o cara con cara. También hay otros diseños de rodamientos que son los TDO o TDI, que son rodamientos que ya vienen hermanados para que son unidades listas para montar que ya vienen con una carga, con una precarga o con un juego axial ya predeterminado, ya fijado de fábrica. Entonces nosotros ya lo montamos y no tenemos que acercar los aros para lograr un juego, sino ya que viene definido de fábrica. Bien, una aplicación de esto puede ser una rueda delantera de un vehículo pesado. Fíjense que acá tenemos dos rodamientos cónicos en espalda con espalda. ¿Por qué una rueda de un vehículo pesado? Porque voy a tener grandes cargas y yo quiero rigidez en la rueda, ¿no? Porque si no tuviera rigidez, puedo tener un accidente. Otra aplicación, una rueda directora de una sembradora, también grandes cargas y el mismo motivo que el anterior. Y también lo podemos ver en lo que son cajas de engranajes, piñones que dirigen el par motor, turbinas eólicas, extremo de rueda, caja de engranaje. Siempre estos rodamientos van a actuar como lado fijo. O sea, si yo pongo de los dos lados, voy a tener dos lados fijos. No voy a permitir ningún desplazamiento. Bien, empezamos con lo que son rodamientos de rodillos a rótula. Los rodamientos de rodillos a rótula van a emitir desalineaciones porque tienen la capacidad de rotular. Fíjense que está rotulando acá. Estos tienen una ranura anular con el sufijo W33, que lo que me permite es relubricar por el medio, por el centro del rodamiento. ¿Esto qué beneficio me da? Que siempre me garantiza tener grasa nueva dentro del rodamiento, expulsando la vieja, la grasa vieja o desgastada hacia afuera. Y la cantidad de grasa que voy a tener que inyectar para relubricar va a ser menor que si yo relubricara por los costados. También se encuentran con sufijo K, que son con asiento cónico para ser montados sobre un eje cónico, sobre un manguito, y están disponibles en versión sellada o versión obturada. Bien, estos rodamientos tienen dos hileras de rodillos simétricos con un camino de rodadura esférico. Fíjense que estaría formando una esfera este camino del aro exterior. Y junto a los rodamientos de bolas a rótulas y los rodamientos CAR, son los únicos que se pueden montar sobre soportes, chumaceras o soportes de pie, como cajeras, como los llamen. Solo los rodamientos que pueden soportar desalineaciones, porque yo cuando monto dos cajeras o dos chumaceras, cuando las monto puedo tener ya desalineaciones al momento del montaje, por el motivo de que tenga las cajas desalineadas. Van a soportar cargas radiales grandes y cargas axiales en ambos sentidos. Estos también cuentan con anillo flotante que ofrecen una mínima fricción y aumentan la confiabilidad. Este anillo flotante lo que me va a hacer es mantenerme a los rodillos siempre ubicados como deben estar. O sea, estos rodamientos los puedo montar como lado fijo o lado libre. Si lo quiero montar como lado fijo, fijo el aro exterior para que no se pueda desplazar axialmente. Y la desalineación que pueden soportar va entre 1,5 y 3,5 grados, que es muchísimo. Y esa desalineación puede ser estática o dinámica. También tenemos rodamientos, otras versiones de estos rodamientos son rodamientos para aplicaciones vibratorias, que son los que tienen sufijos BA405 y BA406.
Estos solo están disponibles para la serie 223 y vienen con juego estándar C4, una jaula de acero cementada y existen versiones con agujeros de aro interior cilíndrico recubiertos de PTFE o teflón, como conocemos todos, ¿no? ¿Por qué vienen recubiertos con PTFE? Para reducir la influencia de la corrosión de contacto por las vibraciones que voy a tener en estas aplicaciones. Esto de la corrosión de contacto lo van a ver en las charlas de análisis de falla. Bueno, acá tenemos una aplicación, por ejemplo, una bomba centrífuga que estaría como lado libre, el rodamiento de rodillos a rótula, y como lado fijo tenemos dos rodamientos de contacto angular. Y las podemos ver en bombas de tornillos, cribas vibratorias, en colada continua. Estos están en casi todas las industrias. En todas las industrias, diría yo. Rodamientos de rodillos toroidales o rodamientos CAR. Estos son un diseño exclusivo de SKF. Lo inventó hace unos años, alrededor de 15 años, no recuerdo bien. ¿Qué capacidad tienen? Tienen la capacidad de desalinearse como un rodamiento de rodillos a rótula y la capacidad de desplazarse axialmente internamente, como un rodamiento de rodillos cilíndricos. O sea, sería como un híbrido entre ambos rodamientos. Siempre estos rodamientos los voy a usar como lado libre, porque soportan solo carga radial. Y también tengo la versión full complement o llena de rodillos. Ah, y también están las versiones selladas en algunos tamaños. Bien, entonces acá vemos que podemos tener desalineación, desplazamiento axial y un diseño compacto. Y acá tenemos una comparativa entre los rodamientos de rodillos a rótula y los rodamientos CAR. Los de rodillos a rótula soportan carga axial, pueden soportar carga axial, ven que está fijado el aro exterior de este rodamiento, entonces va a ser transmitida por acá la carga y no permiten el desplazamiento axial interno. En cambio, los CAR sí permiten el desplazamiento axial, entonces no van a admitir cargas axiales estos rodamientos, siempre como lado libre van a ir. Una ventaja de estos rodamientos, donde se los usa mucho, es que cuando yo tengo una disposición de dos rodamientos de rodillos a rótula, cuando el rodillo a rótula actúa como lado libre, el área de deslizamiento que voy a tener cuando se desplaza axialmente el eje, cuando se está dilatando, va a ser el asiento entre el alojamiento y el aro exterior. Entonces se me puede generar corrosión de contacto y si es muy grande esa corrosión de contacto se puede bloquear y generarse una fuerza extra que me podría sobrecargar el rodamiento. Esto es muy importante en aplicaciones donde tengo continuamente variaciones de temperatura, donde el eje se está dilatando y contrayendo muchas veces en el día, que podría ser un exhaustor de algún ventilador o alguna aplicación de ese estilo. Hay fricción entre el alojamiento y el rodamiento y se originan fuerzas axiales extras, ¿no? En cambio, si yo pongo un rodamiento CAR como lado libre, el movimiento axial no va a tener fricción porque el movimiento axial va a ser interno, entonces no voy a tener corrosión de contacto en el aro exterior. Estos rodamientos, fíjense que se fijan axialmente en el alojamiento, porque no se van a desplazar por fuera, sino que se van a desplazar axialmente por dentro. Entonces, está bien que lo fije axialmente. Bien, una cosa que hay que tener en cuenta en este tipo de rodamientos es que a medida que yo me voy desplazando axialmente, el juego interno se reduce. Entonces lo que suele hacerse en estos rodamientos es montarlos predesplazados, por acá, por ejemplo. Entonces cuando se dilate el eje, acá, por ejemplo, si yo estoy en este punto, no tengo juego, estoy en cero. Yo lo monto con juego cero. Se empieza a dilatar el eje y va a correrse axialmente, y si se corre axialmente, fíjense que el juego radial va aumentando. Entonces, en mi punto de funcionamiento tengo el máximo juego, por ejemplo.
O sea, hay que tener cuidado con eso, porque si yo los llegara a montar en el centrado de ese rodamiento con los aros en paralelo, cuando toma temperatura ese eje se va a desplazar y se me va a cerrar el juego. Entonces puede llegar a fallar. Bien, por último vamos a ver lo que son los rodamientos axiales de rodillos a rótula. Estos rodamientos tienen los rodillos asimétricos, tienen gran capacidad de carga, soportan desalineaciones y tienen diseño desmontable. Ven acá que el aro exterior o, o la copa se desmontó del cono, ¿no? Bien, van a soportar grandes cargas axiales y pequeñas cargas radiales. Estos rodamientos tienen, pivotean o rotulan respecto a un punto que está fuera del rodamiento. Los rodamientos que eran de rodillos a rótula rotulaban respecto de un punto que está en el centro del rodamiento. En cambio, estos rodamientos rotulan fuera de ese rodamiento, en este punto que en los catálogos se llama una distancia S. ¿Por qué les digo eso? Porque yo usualmente se montan estos rodamientos acompañados de un rodamiento de rodillos a rótula, y si yo no respeto esta distancia de, de desalineación para poder rotular, si yo no respeto esta distancia y monto un rodamiento pegado a este rodamiento, voy a perder la capacidad de desalinearse. Entonces, ahora en adelante les voy a mostrar a qué me refiero. Bueno, hay varias series, puede ser la 292, 293 o 294. Siempre arrancan con 29 estos rodamientos, con los dos primeros números. Admiten desalineaciones entre 1,5 y 3,5 grados. Como habíamos visto, está en el mismo orden que un rodamiento de rodillos a rótula. Bien, otra cualidad, función que tienen estos rodamientos, que tiene un efecto de bombeo. Estos rodamientos se pueden utilizar con grasa, pero lo más recomendable es lubricarlos con aceite. Más que nada cuando tienen jaula del tipo ventana, que dificulta el ingreso de la grasa al rodamiento. Entonces es conveniente utilizar aceite. El diseño interno de estos rodamientos va a generar una acción de bombeo que produce un flujo desde la cara del extremo pequeño, ven acá, del extremo del rodillo, a la cara del extremo más grande del rodillo. Va a generar un efecto de bombeo. Entonces, esto me permite utilizar baño de aceite. Cuando yo tenga una lubricación, sin un funcionamiento a gran velocidad, ya no voy a poder utilizar un baño de aceite y voy a tener que utilizar una inyección de aceite. Pero en la mayoría de los casos, con un baño de aceite alcanzaría. Bien. Una aplicación común de estos rodamientos son extrusoras. En las extrusoras yo voy a tener grandes cargas axiales y al tener ejes tan grandes probablemente tiendan a desalinearse este eje. Entonces la capacidad de rotular este rodamiento no tendría problema con esa desalineación porque la va a absorber. Otra aplicación es una bomba de lodo. Lo que les decía, fíjense, acá tenemos varios rodamientos que vimos recién. Tenemos un rodamiento lado libre, que es un rodamiento carb. ¿Se acuerdan que siempre como lado libre utilizamos el rodamiento carb? Y como lado fijo tengo un rodamiento de rodillos a rótula y un rodamiento axial de rodillos a rótula. Fíjense que acá está respetada la distancia entre el rodamiento axial de rodillos y el rodamiento de rodillos a rótula. Fíjense que hay un distanciador entre los dos para respetar esa distancia y el punto donde rotulan ambos rodamientos coincide. Si yo montara este rodamiento pegado a este otro rodamiento sin este espaciador, cancelo la capacidad de rotular de este rodamiento. Entonces, sí van a sufrir la desalineación. Pero si monto esta pieza intermedia,
ambos van a rotular respecto del mismo, respecto del mismo punto. Siempre que utilice un rodamiento que pueda rotular, del otro lado voy a usar un rodamiento que también pueda rotular, si no, no tiene sentido. Siempre de los dos lados voy a poner rodamientos que rotulen. Bien, acá tenemos otra fijación, como para seguir hablando, igual ya terminamos, que tenemos lado fijo, un rodamiento de rodillos a rótula, y lado libre, un rodamiento también de rodillos a rótula. ¿Cómo logro que este se pueda desplazar axialmente? Fíjense que no tengo ningún impedimento de desplazamiento en el alojamiento, y sí, en el lado izquierdo, sí tengo un anillo que me impide el movimiento axial. Acá tenemos otra disposición de cara con cara de rodamientos de rodillos cónicos. Fíjense que acá no voy a tener desplazamiento axial porque no quiero que se me mueva el engranaje de posición, porque si no, la pisada entre un engranaje y otro va a cambiar y probablemente falle esa caja. ¿Qué pasa con el tema de dilataciones? Estos ejes usualmente son pequeños, entonces si pongo dos lados fijos no va a haber problema de que tenga una sobrecarga, porque no va a haber grandes dilataciones. Está bien utilizar esta disposición cruzada en